Sí. Ahorita ya estoy grabando. Sí, voy a pasar a la necesidad. Está grabando. Está bonito ese, ¿no? Está muy claro. A ver, Yo voy. Pero yo voy. ¿Sí? Ya se oye. Bueno, pues dame. Pues ya me paro ya. Sí, buenas tardes, bienvenidos a la tercera conferencia del seminario FIMES. En esta ocasión nos visita la doctora Patricia Saavedra Barrera. A propósito de los instrumentos de cobertura de riesgos financieros, pues hoy nos va a platicar sobre justamente un mecanismo que cubre riesgos sobre las debilidades del sistema de pensiones, particularmente los riesgos asociados a la adversidad de las tasas de interés y la variabilidad de la esperanza de vida de los, digamos, pensionados. Bueno,
para presentar a la doctora Saavedra, que es alta especialista en evaluación de opciones financieras, le vamos a dar la palabra al profesor Adolfo Helmut Rudolph. Muchas gracias por venir. Buenas tardes a todos. La doctora Patricia Saavedra Barrera es profesora titular C del Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Estudió la licenciatura en Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM e hizo el doctorado en Análisis Numérico en la Universidad de París, Pierre et Marie Curie, en Jesuit. Su interés por la modelación matemática a través de las ecuaciones en derivadas parciales, EDP, la llevó a interesarse en las ecuaciones de Black-Scholes y de ahí, poco a poco, a profundizar en finanzas matemáticas. Desde 1990 trabaja en este tema. Entre sus trabajos están la evaluación de la opción Banjico, la evaluación de opciones americanas con uno o múltiples ejercicios, el estudio de la probabilidad de ruina de una reserva de un seguro con inversión en activos con riesgo, la evaluación de bonos con incumplimiento y, por último, en los bonos de longevidad. Ha dirigido 6 tesis de maestría y publicado varios artículos en revistas indexadas en finanzas matemáticas. Al mismo tiempo, continúa trabajando en EDP, en particular en el estudio de la estabilidad de ondas viajeras y su aplicación al tráfico vehicular. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y fue presidenta de la Sociedad Mexicana de Matemáticas. Doctora Patricia Saavedra, a nombre de la comunidad de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, le doy la más cordial bienvenida y queremos escuchar su muy interesante conferencia. Bueno, quisiera antes que todo agradecer al comité organizador el darme la oportunidad de dirigirme a los estudiantes y a los profesores de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Bueno, quería yo hablar sobre los bonos de longevidad por varias razones. Una de ellas es hacerle ver a los estudiantes de matemáticas que hacer finanzas matemáticas no solo implica el poder trabajar en casas de bolsa, en bancos, en instituciones financieras, sino que también tienen ustedes las posibilidades de trabajar en las compañías de seguros. Diríamos que alrededor del 2010 México adoptó lo que se llama el sistema de solvencia o la metodología de solvencia para las compañías de seguros. Y esto ha abierto las puertas a los expertos en probabilidad, estadística, en cálculo estocástico, para trabajar en las compañías de seguros. Entonces yo quisiera con esta plática pues ver la posibilidad de ampliar su panorama y hacerles ver que en realidad tienen un mercado de trabajo muy rico si se orientan hacia finanzas matemáticas. Y también hacerle ver a aquellos que les gusta la estadística y la probabilidad, los procesos estocásticos, que las compañías de seguros tienen problemas muy interesantes, muy retadores desde el punto de vista de matemáticas, y que se animen a trabajar en este campo. Bueno, este trabajo que les voy a presentar lo hice en colaboración con la maestra en ciencias Michelle Carrión. Esa fue su tesis de maestría que yo tuve el gusto de dirigir. Bueno, entonces la agenda, voy a hacer una breve introducción, ver antecedentes. Voy a dedicar un poco de tiempo a la modelación de lo que llamo fuerza de mortalidad y luego voy a pasar a evaluar un bono de longevidad y voy a presentar algunos ejemplos numéricos. Bueno, ¿qué es lo que me motiva a trabajar con bonos de longevidad? Bueno, podríamos decir en este momento que la mayor parte de los sistemas de pensiones en el mundo no son solventes.
Hay unos cuantos que son solventes, entre ellos el sueco, pero la mayoría, el inglés, el francés, el español, están, y bueno, ahorita vamos a pasar al de México, están metidos en problemas. ¿Por qué? Por varias razones, pero una de ellas es el incremento de la esperanza de vida. O sea, cuando se calculan las pensiones para las personas que van a recibir cuando se jubilen, por lo general se hace cuando esta persona ingresa al mercado de trabajo. Y en ese momento pues, o sea, hay una esperanza de vida. Pero lo que está sucediendo es que la esperanza de vida se está incrementando. ¿Por qué? Por los avances en la salud, por las mejores condiciones de vida. Y entonces eso significa que el pensionado va a tener que vivir de su pensión un mayor número de años, mucho más de lo que inicialmente se había previsto. Y entonces el dinero que se había juntado para su pensión va a ser insuficiente. La esperanza de vida en los países industrializados se incrementa en 2 años y medio por década. Ahora, ¿qué es otro problema que ha agravado esta situación? Es el descenso en las tasas de interés. En la mayoría de los cálculos que usan las compañías de seguros, alrededor del 5% hacen sus cálculos con una tasa de interés del 5% o del 6%. Y actualmente, desde la crisis del 2008, las tasas de interés, por ejemplo en Estados Unidos, están fluctuando alrededor del 1%. Por lo tanto, el dinero, o sea, no se logra acumular la cantidad de dinero que se necesita para tener buenas pensiones. Ahora, ¿qué sucede en México? Bueno, es una gráfica tomada de datos de la CONAPO acerca de la esperanza de vida de México. Entonces, la abscisa aquí representa los años, esta parte de aquí, y esta parte de aquí es el número de años de la esperanza de vida. Entonces, aquellos que nacieron, por ejemplo, en 1930, su esperanza de vida era de 33 años si eran hombres y de 37 años si eran mujeres. Y ahora, como pueden ver, esto se incrementa muchísimo. Aquí la pendiente es muy pronunciada en ambos casos, y eso es debido a que se mejoraron los servicios de salud y un mayor número de personas tuvieron acceso a ellos. Y también se mejoraron las condiciones de vida. Actualmente estamos alrededor de 73 años en la esperanza de vida para aquellos que nacen, ¿no? En 2015 o 2010, y de 78 años para las mujeres. Entonces, una de las cosas que son interesantes de ver es que la esperanza de vida es distinta por género. Por lo tanto, las pensiones para las mujeres y las pensiones para los hombres deben ser calculadas de manera distinta. Las mujeres vamos a vivir más, vamos a necesitar más dinero. Y recientemente algo que se vio recientemente salió un trabajo en que se demostraba que a trabajo igual las mujeres ganan menos en México que los hombres. Por lo tanto, acumulan, o sea, tienen sus pensiones, son más bajas que las de los hombres, a pesar de que su esperanza de vida es más alta. Por lo tanto, tenemos un serio problema ahí. Bueno, ¿qué más pasa en México con el sistema de pensiones? Bueno, el pago de las pensiones, o sea, voy a pensar ahorita no en las compañías de seguros, sino al gobierno como administrador de las pensiones. Entonces, en particular, el 15.5% del presupuesto de egresos en 2017 se va a dedicar al pago de pensiones. Esto representa el 3.7% del PIB. Y como ustedes saben, se está incrementando el número de personas mayores, y eso significa que para 2035 eso representará el 6%. El otro problema que tienen las pensiones es una reducida cobertura. Únicamente el 62% de la población económicamente activa, o sea, al contrario, 62% de la población económicamente activa no pertenece a ningún sistema de pensiones. Sistema de pensiones ya sea privado, estatal, ya sea el IMSS, ya sea el ISSSTE.
Ahora, de cerca del 35% de los adultos mayores no recibe pensión alguna. Eso quiere decir que aquí estoy quitando aquellos adultos mayores, como son los que viven en la Ciudad de México, que reciben una pensión que se llame pensión alimenticia. Entonces, lo que estamos diciendo son cerca del 35% de los adultos mayores no reciben un peso. En 1997, exactamente para no tener el problema del incremento de la esperanza de vida, el ISSSTE y el IMSS pasaron de un sistema de reparto a un sistema de cuentas individuales. Y lo que hicieron fue trasladar el riesgo al trabajador. Los trabajadores, aquellos trabajadores que habían ingresado al mercado de trabajo antes de 1997, en particular los trabajadores afiliados al ISSSTE, tuvieron la oportunidad de decidir en cuál de los dos sistemas se quedaba. Entonces, muchos decidieron quedarse en el sistema anterior, que eso es lo que se llama el 10º transitorio. El resto, o sea, aquellos que ingresaron después, están obligados a tener el sistema de cuentas individuales, que son las famosas AFORES. Ahora, los trabajadores que se quedaron en el sistema del ISSSTE van a recibir una pensión que al menos consiste en un salario mínimo. Actualmente un salario mínimo es de 2.401 pesos. Nadie puede tener una pensión en el ISSSTE menor a eso. Pero el otro problema que tiene el ISSSTE es que está acotada superiormente. No puede ningún trabajador recibir más de 10 salarios mínimos. Eso lo que hace es que muchas personas que se jubilan, al momento de su jubilación, pierden cerca del 60% de sus ingresos. El nuevo sistema, uno pensaría que este sistema de cuentas individuales, las AFORES, que tienen la posibilidad de invertir, ¿no?, en instrumentos financieros novedosos, van a tener una buena pensión. En realidad, se va a venir un problemón en 2035. Porque ya se han hecho estudios y lo que se ha visto es que las personas, o sea, más o menos se van a comenzar a jubilar aquellos que ingresaron al mercado de trabajo en 1997, en 2035, pues solo van a recibir el 26% de su último salario. Eso quiere decir que una persona que gane 10,000 pesos recibirá 2.600 pesos al mes. Entonces, el gobierno se quitó el problema, pero va a haber un problema social muy importante con los jubilados. Bueno, ¿qué es otro factor por el cual me motiva a estudiar este tema? Bueno, en 2003, los bancos y algunas instituciones financieras europeas comenzaron a emitir bonos de longevidad. Esto, lo que se estaba buscando era tratar que las aseguradoras pudieran compartir el riesgo del incremento en la esperanza de vida con los inversionistas. Ese era el principal objetivo. Entonces, emitió un bono de longevidad con vencimiento a 3 años, cuyo objetivo era reducir la exposición de la aseguradora al incremento de la esperanza de vida. El bono consistía en el pago de un monto al vencimiento y era un bono con cupones trimestrales a una tasa muy atractiva. Era 535 puntos más de lo que ofrecía la tasa LIBOR. Bueno, pues tuvieron mucho éxito con esta emisión, pudieron captar 320 millones de euros y el pago de la totalidad del bono, del principal, en realidad, como saben, un bono en cupones tiene pagos trimestrales y luego hay el pago del principal a la fecha de madurez del bono. Entonces, el pago de la totalidad del principal estaba condicionado a que el índice de mortalidad de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia y Suiza no rebasara durante los siguientes 3 años el índice base de 2002. Y se iba a reducir el pago del principal en 5% por cada 1% de incremento en el índice. Si el índice superaba el 1.5, no se pagaba el principal. O sea, el dinero de ese principal lo iba a usar entonces la aseguradora
para cubrirse, ¿no?, del riesgo del incremento de la esperanza de vida. Swiss Re ha seguido emitiendo este tipo de bonos a mayor vencimiento. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale un bono con esas características? ¿Sí? ¿Cómo debo de ofrecerlo en el mercado? Entonces, este tipo de bonos representan un reto para los valuadores. Entonces, ¿cuál es el problema? Uno de ellos es decir, ¿en cuánto debo comprar para que sea justo, ¿no? Entonces, ¿qué es el riesgo de la utilidad? Es el riesgo que corren los administradores de pensiones por el incremento de la esperanza de vida. Ahora, a raíz de esto y de la motivación por el problema de las pensiones y por el tipo de instrumentos nuevos que estaban saliendo al mercado, entonces yo definí un proyecto de investigación y el objetivo de este proyecto de investigación era proponer metodologías eficientes que permitan la evaluación de instrumentos financieros atractivos para los inversionistas que cubran a los administradores de pensiones del riesgo de longevidad. En particular, me interesa mucho la pensión universal. El gobierno de Peña Nieto, una de sus propuestas de campaña, era que iba a dar una pensión universal a todos los adultos mayores. En 2014 fue aprobado por el Congreso, por la Cámara de Diputados. Al pasar a la Cámara de Senadores, se congeló, porque el sistema de financiamiento de esta pensión universal pues no estaba muy bien definido. En realidad se esperaba que saliera de los impuestos, o sea, de la misma bolsa que sale todo. Eso no quiere decir que no ofrezca el gobierno federal pensiones, sí, a adultos mayores, lo hace a través de CDSOL. No, pero la pensión universal que ellos proponían era automáticamente a todos los adultos mayores. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué tipo de mecanismos debemos de implementar para que realmente el gobierno pueda financiar una pensión universal para todos los adultos mayores, ¿no? Eso es algo que a mí en lo particular me interesaría, ¿no?, poder contribuir en esa discusión. Y aquí pongo un paréntesis. A veces escucho a chicos que dicen, finanzas matemáticas, no. Yo soy de izquierda, esos son para los que les gusta, ¿no? O sea, para los que quieren hacer dinero, no. Y yo siempre les digo, piensen en dos papeles importantísimos. El papel de regulador. ¿Quiénes van a regular al sistema financiero? Se necesitan expertos que regulen al sistema financiero. O sea, los necesitamos a ustedes. Y segundo, un tema como el de la pensión universal es un tema importantísimo de equidad social, de justicia social. Entonces sería muy bueno encontrar mecanismos, ¿no?, sustentables para que todo el mundo pueda tener una pensión. Bueno, por ejemplo, entonces, ¿en qué estoy pensando? Estoy pensando en que los administradores emitan cada año, por cada cohorte generacional, un bono con cupones semestrales muy atractivos a un vencimiento T. Que el T podría ser la fecha de jubilación de ese cohorte generacional, que actualmente anda alrededor de los 65 años. Entonces podría emitir cuando esa población entra al mercado del trabajo y todos ellos tienen 25 años y la duración podría ser hasta los 65. Y entonces el pago del principal se puede reducir a medida que el índice de supervivencia alcance un techo que se fija de antemano, o sea, en el momento de la emisión del bono. Pues aquí hay una bola de problemas muy interesantes. ¿Cuál debe ser el techo? ¿Cuál debe ser los cupones para que sean realmente atractivos? ¿No? Y si realmente va a cubrir el riesgo, ¿no? Realmente es un buen instrumento de cobertura. Bueno, entonces lo que les voy a presentar son un primer acercamiento, ¿sí? O sea, en realidad este es un tema bastante novedoso y entonces lo que voy a trabajar, voy a comenzar a simplificar. Cuando uno modela matemáticamente, uno no se avienta como el borras a decir voy a resolver el problema más difícil, sino que uno comienza poco a poquito.
poco a poquito. Y entonces uno se simplifica para que realmente pueda ser manejable el modelo. Entonces voy a comenzar simplemente tratando de emitir un bono a corto plazo. Eso me va a simplificar la vida. Y la otra cosa es, voy a tratar entonces de estudiar, o sea, en este primer acercamiento, cómo se modela la fuerza de mortalidad. Y luego voy a tratar de comparar, si tomo 3 modelos distintos, cuál es el desempeño si lo uso para evaluar un bono de longevidad a corto plazo. ¿Sí? Se podría decir, esta es la primera parte del proyecto, y en eso consistió la tesis de Michel. Bueno, a ver, antes de comenzar, ¿cuáles son los factores de riesgo de un bono? Bueno, un bono, los bonos comunes y corrientes, el factor de riesgo es la tasa de interés. Variaciones en la tasa de interés tienen consecuencias en el precio del bono. Entonces, ese es un factor de riesgo. Y diríamos que le voy a llamar, esta es mi variable netamente financiera. O sea, eso se mueve en el mercado, ¿no?, de tasas de interés. El segundo factor de riesgo que ya definí es el riesgo de longevidad, o sea, el incremento de la esperanza de vida. Entonces, mi bono va a depender de estos 2 factores de riesgo. Y yo tengo que ser capaz de modelar ambos adecuadamente. Bueno, si el bono, y por eso escogí un bono a plazo corto, porque modelar bonos de 1 a 3 años se sabe bien cómo hacer. En realidad hay varios modelos, el modelo de Vasicek, el modelo CIR, y de hecho se prefiere el modelo CIR porque garantiza que las tasas sean positivas. Y entonces, pues ya tenemos toda una metodología bastante probada que nos permite poder evaluar en formas exactas, o sea, hay una expresión analítica para poder determinar el valor de bono para todo tiempo t entre la emisión y el vencimiento. Entonces, por eso fue una de las razones por las cuales escogimos bonos a corto plazo. Modelar a largo plazo es bastante más difícil y no se puede hacer con un factor, sino que tiene que tomar, hay varios modelos, hay muchos modelos, y en realidad todavía es un problema abierto. ¿Y cuál es la mejor metodología? Bueno, entonces un poquito, voy a suponer que mi tasa de interés, o sea, ¿qué es lo que supone el modelo CIR? Es que mi tasa de interés, la dinámica de mi tasa de interés, esta va a ser la tasa spot. Es un proceso con reversión a la media. Aquí lo que estoy diciendo, esto es una ecuación diferencial estocástica. Esta parte de aquí modela la parte determinista y esta parte de aquí la parte estocástica, donde W de t es un browniano estable. Bueno, ¿por qué es un modelo de reversión a la media? Porque durante muchos años las tasas de interés siempre fluctuaban alrededor de un valor promedio. Entonces, si subían, luego tendían a bajar, y si estaban por debajo del valor promedio, tendían a subir. Entonces, en este caso, este valor promedio sería la B. La A nos diría, ¿no?, si sería la tasa de cambio, y esta parte de aquí es la volatilidad de la tasa de interés. Entonces, este es el modelo CIR. Y ahora, ¿cómo evaluamos un bono? Bueno, para ello simplemente les voy a recordar, supongan que tienen ustedes un espacio de probabilidad con un omega, su espacio de eventos, F es una filtración, que es una sucesión de sigma, ¿sí?, y P una probabilidad, entonces es un espacio de probabilidad. Entonces vamos a decir que un proceso estocástico SDT a tiempo continuo es martingala, si el valor esperado condicionado a la información hasta el tiempo t de mi proceso al tiempo t más s es simplemente SDT.
¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que mi proceso no tiene deriva, ¿sí? No tiene una cierta tendencia. Si yo estoy parada al tiempo t, espero que en el futuro se comporte igual que el valor que está tomando al tiempo t. Entonces, cuando eso sucede, decimos que S de t es una matriz. Bueno, entonces, para aquellos que han visto un poquito de finanzas, el teorema de Girsav, ¿no? nos garantiza de que va